5% las tarifas de la tasa por entrada en piscina municipal de verano y un 3% en las tarifas de piscina climatizada. Segundo, exposición al público del presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días, a efecto de que por interesado puedan presentarse las reclamaciones que estimen oportunas, así como en el tablón de anuncios y diario de mayor difusión de la provincia, quedando elevado a definitivo dicho acuerdo si no se presentase reclamaciones contra el mismo. ¿Intervenciones? Grupo PSOE. Sí, hoy traemos a pleno las ordenanzas fiscales. Unas ordenanzas fiscales que regulan impuestos, tasas y precios públicos que el Ayuntamiento de Morón aplica a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta población. Una propuesta que muy meditada y muy trabajada por este grupo municipal, de hecho viene un poco tarde y así lo reconocemos, pero con la intención de que sean unas tasas, precios e impuestos que gravasen lo menos posible a los ciudadanos y a las ciudadanas de Morón de la Frontera. Tasas que además favoreciesen y no impidiesen la generación de empleo y de puestos de trabajo en nuestra ciudad. Por lo tanto, se han recogido todas aquellas bonificaciones que se nos han propuesto y además otras bonificaciones que ya este equipo de gobierno recogía. Unas tasas que en su inmensa mayoría vienen a recoger lo que significará el incremento del IPC que en el año 2011 se reflejen en las estadísticas. Unas tasas en su inmensa mayoría que están en torno al 3%, ya digo que será el IPC que más o menos es lo que va a salir como incremento de precios en el año 2011. Y se incrementan en el 6% dos de las tasas más deficitarias que este ayuntamiento tiene, y en base a una situación que está generando gravísimos problemas a este ayuntamiento y que por lo tanto hay que abordar sin que eso signifique gravar en demasía a los ciudadanos y a las ciudadanas de Morón de la Frontera. Tasas como la de recogida de basura, cuyo déficit en los ejercicios de no haber aplicado correctamente esas tasas en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 han supuesto un incremento de un 34%, o la de la recogida la que se presta del servicio público de agua, que se tenía que haber subido en torno al 5,88 en el 2011, lo que en el de agua lo que ha generado que ahora mismo el déficit del servicio esté en el 18,88%, que sería lo que las empresas públicas, en el bien del mantenimiento de ese servicio lo mejor posible, nos están pidiendo a este ayuntamiento que abordásemos. Por lo tanto, creemos que la subida del 6% en esas dos tasas están suficientemente justificadas ante las graves situaciones económicas que este ayuntamiento tiene y que no grava en demasía a los ciudadanos y a las ciudadanas de Morón de la Frontera, porque en definitiva el déficit que esos servicios públicos ocasionan terminan pagándolo los ciudadanos y las ciudadanas de Morón de la Frontera. En segundo, que quisiera decir también, en cuanto a las bonificaciones, que se recogen una bonificación del 80% para aquellos autónomos que quieran emprender un negocio en nuestra ciudad. Una bonificación del 80% que además hay una aportación también del Partido Popular y que se han recogido del 25% para empresas hasta 3 trabajadores. Ya digo, una bonificación del 80% en la licencia de apertura de estas empresas. O una cosa también muy importante para nosotros, lo que supone la congelación del impuesto de actividades económicas, que aunque sí no está recogido en el informe, en la propuesta del teniente de alcalde, delegado de Hacienda, sí es una propuesta que llevamos la congelación del impuesto de actividades económicas para que las empresas de nuestra ciudad ese dinero que no pagan al ayuntamiento en impuestos lo inviertan y tengan la posibilidad de invertirlo en la creación de puestos de trabajo y en sanear las empresas que bastante lo necesitan también. Por lo tanto, yo creo que se presenta una propuesta de tasa
impuestos y precios públicos muy equilibrada, dada la situación económica de este ayuntamiento y la situación por la que atraviesan los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra población. Grupo Izquierda Unida. Bien, bueno, nos vamos a centrar en los puntos, podemos decir, los puntos más llamativos para con los vecinos. Cuando hablamos de tasa, ¿no?, de ese incremento del 3% que se va a aplicar, pues nuestro voto va a ser en contra por una sencilla razón, porque si bien entendemos que esa subida del 3% pudiera ser coherente, ¿sí?, dado lo que ha subido el IPC, lo que tenemos que transmitir también es que ese IPC ha subido a aquellas personas pues que estén trabajando, pero aquellas personas que por desgracia son muchas y que cada vez van a más en los últimos años, que no han tenido esa subida de IPC porque se encuentran en situación de desempleo, pues a esas personas no se debería de aplicarle esta subida. Es decir, nosotros entendemos decir que los impuestos se tienen que pagar, que el que más gane más pague y el que menos gane pues que menos pague. Entonces hay no solo ya muchos parados, sino familias completas donde todos sus miembros están en paro. Entonces nosotros entendemos que esta ordenanza fiscal y estas tasas deberían hacer sensibles con esta situación, y esa es la propuesta que nosotros llevamos a la comisión ayer, que al final, pues al parecer por cuestiones de tiempo, pues no se pudo terminar de discutir, no se pudo terminar de implementar en las ordenanzas, y entonces nuestro voto va a ser en contra. Presentaremos las alegaciones pertinentes en el periodo de exposición, y con la esperanza de que cuando se apruebe, cuando tengamos la oportunidad de hacer la aprobación definitiva, pues pueda contar con nuestro apoyo, ¿no? Y no sé si va a salir a pleno, no sé si contáis con votos suficientes como para que salga, pero nosotros adelantamos que si esas propuestas que nosotros llevamos, que son atender, ¿no?, con bonificaciones a desempleados de larga duración, a pensionistas, a familias numerosas, a aquellas familias donde los ingresos sean inferiores, ¿no?, al salario mínimo o a ese índice, al IPREM, pues contará con nuestro apoyo, porque entendemos que ese 3% entra dentro de la lógica. Y por supuesto, ese 3%, ¿a quién? A esas familias, ¿no?, y a ese conjunto de población, porque como digo, que sí se encuentra en activos, donde hay ingresos, y también habrá otros impuestos que habrá que subir más, porque dentro de la crisis hay sectores que están ganando mucho dinero, están ganando más dinero que nunca, y sobre esos sectores pues pediremos un aumento más grande, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, los cajeros automáticos, ¿no?, donde hemos visto pues que realmente los cajeros automáticos pues anualmente tienen un canon que se puede ampliar porque la banca ha ganado mucho dinero durante esta crisis. Con respecto al tema de Aqualia, ¿no?, y con respecto al tema de Urbacer, yo creo que los vecinos ya tienen claro cuál es nuestra postura. Nosotros queremos que este servicio se recupere y pase a gestionarse de forma pública, porque entre otras cosas pues tendríamos la posibilidad real de controlar exactamente pues el gasto que supone o la inversión que se hace necesaria, ¿no? Aquí se plantea una subida de un 6% en las tarifas tanto del agua como de recogida de basura. Nosotros, como digo, vamos a votar en contra. Queremos y entendemos que es una necesidad que unas empresas que son básicas para el funcionamiento de cualquier pueblo, ¿no? Ya tenemos los ejemplos de Araal o de La Puebla, ¿no?, donde se están rescatando estos servicios, pues, como digo, deben de pasar a manos públicas. Debe ser este ayuntamiento quien gestione y quien controle ese tipo de negocio, porque no podemos permitir que estos negocios estén en manos de grandes multinacionales y que al final nos condicionen incluso los precios, ¿no? Me llama la atención, ¿no?, un informe, ¿no?, del técnico pertinente, ¿no?, concretamente con Urbacer, que lo iba a exponer concretamente cuando hablemos de la revisión de precios en el punto 5, pero creo que también viene a cuento, ¿no?, donde dice que el técnico avisa de posible duplicidad de gastos a tener en cuenta en el próximo pliego de condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nos encontramos realmente en una situación en la que sí, tenemos muchos números, tenemos muchos datos, pero ¿hasta qué punto podemos asegurar que el coste que nos están trasladando las empresas sea el coste real del servicio? Pues la verdad es que ni yo lo sé, y dudo que este equipo de gobierno realmente tenga esos datos que los pueda contrastar. Y entonces entiendo que la forma más sencilla, además de esa necesidad imperiosa, ¿no?, de que es un servicio público, tal como el agua y la recogida de basura esté en manos públicas, pues este enunciado que acabo de comentar, pues quizás se haga más necesario. Es decir, que de una vez por todas tenemos que dejar de que servicios tan básicos estén en manos privadas. Y con respecto, bueno, pues a los dos últimos puntos, ¿no?, que se han comentado, ¿no?, como es el incremento en el tema de transporte urbano o de las piscinas cubiertas y piscinas públicas,
Pues de la misma forma que en los puntos anteriores, yo creo que la situación de muchos moronenses reclama que se amplíen las bonificaciones que se están dando para con los vecinos y, entre otras cosas, pues facilitemos la vida, ¿no?, dentro de nuestras posibilidades, para que se puedan disfrutar de todos los servicios. Es decir, que los servicios no solo queden relegados, los servicios no queden relegados solo a aquellos pues que hoy por hoy gozan de una salud económica que, por desgracia, cada vez va a menos, ¿no?, en muchos sectores de la población. Grupo AMA. Sí. Bien. Esto está dividido en 6 puntos. El tema de las ordenanzas fiscales. Bueno, lo primero decir que nosotros hemos hecho, durante el periodo que se empezó, hace ya 2 meses más o menos, por parte del equipo de gobierno, a pedirnos ideas a los demás grupos, pues nosotros trasladamos nuestras ideas al grupo de gobierno, concretamente pues una idea de progresividad, de fraccionamiento de pago, progresividad sobre todo en impuestos como el IBI, en impuestos como en tasas como la del agua, alcantarillado, depuración, en función del consumo de agua, progresividad en el IBI en función del valor catastral, de manera que los incrementos que hubiera que hacer para solventar en medida la situación económica que tiene el ayuntamiento no se cargara siempre sobre los mismos, ¿no? Bueno, decir que algunas de ellas sí se han recogido, sobre todo en el tema de fraccionamiento de pago, se han recogido y en eso pues votaremos a favor, que es el punto segundo. También votaremos a favor en la primera, que es la introducción de una nueva tasa por un concepto nuevo que hasta ahora no existía, que nos parece lógico desde el punto de vista técnico. Y cuando pasamos ya, digamos, al bloque general donde vamos a debatir si los incrementos de un 3% de la mayoría de los impuestos y un 6% concretamente del impuesto del agua y de la basura, impuesto o tasa, bueno, pues tenemos que decir que esta mañana nos hemos desayunado con la noticia de que se va a congelar el salario mínimo interprofesional, una decisión, la primera gran decisión del gobierno que acaba de entrar. Esto significa que de hecho, en la práctica, esto va a incidir evidentemente en los salarios, no solo en el salario mínimo interprofesional, sino en los salarios de prácticamente de todos los ciudadanos de España, y esto significa que en la práctica va a haber probablemente una congelación general de salario, y esto significa que verdaderamente la aplicación del IPC va a significar que hay una pérdida, que verdaderamente esa subida del IPC es una subida, no es una igualación, porque claro, si suben los impuestos y sube el salario, pues sí que, digamos, hay una igualación, pero ese hecho hace que se produzca ahora mismo que si subimos el IPC aquí en Morón, bueno, pues estamos subiendo, de hecho, la carga impositiva, ¿no? Estamos en una situación en la que una situación económica muy mala la vamos a intentar, con estas medidas que propone el equipo de gobierno, cargar de manera casi igual a todo el mundo, que es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros vamos a traer aquí una propuesta. Bueno, también hemos analizado un poco los datos sobre la liquidación del 2010, que va a suponer de aumento de ingresos estas subidas que propone el PSOE, ¿no?, el equipo de gobierno. Y básicamente, con respecto al suministro de agua y de basura, va a suponer un incremento de 179.000 euros, 179.018. Ya digo, esto está calculado con los datos de la liquidación del 2010, efectivamente es estimativo, porque de unos años a otros pueden cambiar las cantidades, ¿no? Y con respecto a los demás impuestos, que sería un 3%, pues se produciría un incremento de 278.245. Es decir, conjuntamente se podrá conseguir un incremento de ingresos de 457.264, por hablar, digamos, en términos redondos, 450.000 euros, lo que se va a ingresar más por estas cantidades. Bien, también se nos dio en la Comisión de Economía un dato, que es que respecto a las empresas de termosolares, que se le produjo una bonificación del 99%, en la tasa de apertura pagaron 18.000 euros y tenían que haber pagado, hubieran pagado, si no hubieran tenido modificación, 1.800.000 euros. 1.800.000 euros que dejó de recaudar, bueno, menos 18.000, concretamente 1.682.000 euros que dejó de recaudar este ayuntamiento. 1.682.000 euros frente a los 450.000 que ahora vamos a incrementar, pues digamos que si se hubiera recaudado eso, ya sé que es un hipotético, si se hubiera recaudado, pues prácticamente la subida de 3 años se hubiera pagado con esto.